Vamos a hablar hoy en este programa especial, a pocos días ya de las elecciones estratégicas del 7 de octubre en Venezuela, de la política de los medios en Venezuela, la política del terrorismo mediático, como lo define muy bien el comandante Hugo Chávez. Esos medios que tratan permanentemente de tergiversar lo que ocurre realmente en Venezuela, están cargados de odio contra la revolución bolivariana y sobre todo contra su líder y generalmente tergiversan información, la omiten y tratan de manipular lo que realmente no pueden ocultar. Vamos a esta expresión lograda en un documental que se llama Palabra Armada y que fue producida por la productora Artefacto de Venezuela. Los medios de comunicación transmiten la información de que en Venezuela no hay libertad. La imprensa es sufocada, todo tipo de libertad es sufocada. Hay una desinformación sobre Venezuela, no hay libertad de expresión. En los tiempos de Bolívar se tenía una gran visión de que íbamos para arriba como una gran nación, como un gran continente con la gran revolución. Claro que para ese entonces no había la televisión, se inventaron artefactos para crear la distracción, con novelas, con películas, luces, cámara, acción, con mensajes vacíos escritos en cualquier guión. Ellos siguen trabajando en su nueva producción, porque si no tienes tele, no tienes información. Nos mantienen informados, pero en la ignoración, nunca dicen la verdad, promueven. En el caso de Venezuela, basta venir, caminar, leer, conversar con la gente y darse cuenta que la imagen que se construyó fuera del país, de lo que está pasando, de la revolución bolivariana, del presidente Chávez, de los seguidores que lo acompañan, es una imagen muy distinta a lo que han construido en su discurso los medios de comunicación. Dirán que no hay libertad de expresión para la parte que está en contra del Estado, pero aquí tenemos todas las libertades existentes. Eso es indiscutible, aquí sí hay libertad de expresión. Si aquí hubiera dictadura, yo aquí no estuviera parada. Y les digo a los extranjeros que no crean todas las cosas que ellos dicen porque es mentira, ellos hablan a su favor. Y cuando vienen aquí se consigue que no hay ningún dictador, no se consigue en ese país que ellos presentan en el exterior, o como decía Eduardo Galeano, usted viene a Venezuela, prende la televisión y allí sale un señor diciéndole que no hay libertad de expresión. Agarra un periódico, ahí está un titular de 8 columnas diciendo que no hay libertad de expresión. Prende la radio y le dicen durante todo el día que no hay libertad de expresión, pero le permiten decirlo las veces que usted le dé la gana. Es decir, que esas propias informaciones son un mentir contra el mensaje que ellas contienen. Para determinar si hay libertad de expresión o no, hay que revisar los medios y confirmar si hay realmente libertad de expresión como para publicar un artículo o una noticia negativa sobre el gobierno. Por ejemplo, uno lee Nacional, Universal, y ahí hay artículos muy fuertes a veces contra el gobierno, denuncian, descalifican. Este es el único medio en Venezuela que no es propiedad ni de un grupo político o económico, ni del gobierno, ni de nadie que no sean sus 200 y tantos accionistas. Aquí el que no tiene miedo actúa dentro del marco de la libertad de expresión y puede actuar con el radicalismo que le parezca. En Venezuela hay libertad de expresión y lo puedo decir con conocimiento personal de causa. Yo he sido muy crítico de la presidencia de la República actual y jamás he sido molestado. Ningún medio ha sido objeto de censura directa. Lo que hay en Venezuela es autocensura. Si no hubiera libertad de expresión, cuando muchas personas le dicen, un periodista le dice en su cara al presidente, lo insulta y todo, y el presidente no lo manda a presionar porque hay derecho de expresión, que estamos en democracia. Soy esa voz que usted escucha a diario en la radio, en la televisión.
Lleva años viéndome, oyéndome. Sueno y parezco convincente, por eso me escucha, por eso me cree. La inicial relación entre la transmisión de los medios y el receptor es de credibilidad absoluta. Y por supuesto, mucha de esa información viene distorsionada, viene empacada cuidadosamente para generar una imagen particular. Y para darle elementos de veracidad a esa verdad que yo construyo en el discurso, utilizo encuestas, utilizo expertos, utilizo organizaciones no gubernamentales. Y por supuesto, es obvio que los dueños, los propietarios de los medios, los periodistas, que empiezan a construir acontecimientos, ellos también se lo terminan creyendo. El director del Nacional publicó en la primera página una foto con urnas de la morgue, con cadáveres destripados que estaban allí, cocidos, una cuestión horrenda. Eso era para informar, ¿no? Eso era para provocar realmente la desazón, la angustia en la población, porque además la foto era de 6 meses antes, era una foto vieja. ¿Por qué la publicó? Cuando le preguntaron por CNN que por qué la publicó, dijo que quería formar un show. Eso es cuando la información se utiliza como show, cuando se busca un efecto ulterior a la propia información. Es decir, llegó a tal grado de penetración, de manipulación, de tergiversación, ese sector de los medios de la oposición, que empezaba a dañar la salud mental del venezolano. Se ha avanzado tanto dentro del mundo espectacular, tanto dentro de la mentira dominante, que sus relaciones a alguna realidad concreta son muy frágiles, se cortan. De esa manera ellos han ido creando el autoengaño que los va a derrumbar y que los derrumba. Antes no podíamos expresar todo lo que sentíamos. No podíamos hablar con alguien, con un presidente, porque nos cerraban las puertas. Nos tiraban las puertas en la cara. Nuestra historia democrática, vamos a llamarla así, vivimos 40 años bajo el predominio de 2 grandes partidos, nuestra socialdemocracia tropical, Acción Democrática, y nuestro socialcristianismo tropical, COPEI. Los directivos de las grandes cadenas de prensa en Venezuela, de la cadena Capriles y del Bloque de Armas, sus dueños y sus directivos eran o senadores o diputados. Esto es en el 62. Este comunicado es del Ministerio de Relaciones Interiores y prohibía publicar informaciones sobre el orden público sin previa consulta. Los medios de comunicación formaron parte de ese pacto y por lo tanto gozaron durante 40 años de los privilegios del poder. Hablar de libertad de expresión nos llama a la reflexión, nos llama a hablar de todos esos periodistas, esos comunicadores sociales, torturados, desaparecidos, asesinados. Conocemos toda una historia de periódicos cerrados, humorísticos incluso, de películas prohibidas, de periodistas encarcelados, y donde se utilizaba el expediente de la justicia militar con la consecuente cierre o clausura del medio de comunicación a través del cual se expresaba. Eso obviamente tiene una ruptura cuando el poder político comienza a sufrir una transformación con la incorporación de nuevos sujetos políticos. El primero de ellos, el pueblo venezolano. Ese mismo pueblo comienza a cuestionar las componendas que regían el poder, las componendas políticas, económicas, la sociedad de cómplices que caracterizó a la Cuarta República y de los cuales los medios de comunicación eran parte. Comienza ese proceso de transformación que luego tiene otros eventos, otras expresiones y que consigue finalmente en Chávez un líder. Chávez es el resultado de nuestra propia historia. No es un rayo que cayó en un cielo completamente despejado, sino es el resultado de nuestra propia historia. Esta es una edición del periódico El Nacional del 4 de febrero de 1992. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Que el presidente Carlos Andrés Pérez, para evitar que los medios de comunicación le hicieran publicidad
al teniente coronel Hugo Chávez Frías, comenzó a enviar censores a la prensa, varios días de páginas en blanco. ¿Cómo fue que la gente, cuando vio a Chávez un minuto en la televisión, dijo, ese es el hombre? A mí me asombraba, yo decía, pero ¿cómo? Porque claro, así como las generaciones que leían, podían leer entre líneas, en el mundo de la televisión, pues la gente no lee, la gente aprendió a ver en imágenes. Mira, el Día del Comunicador Popular se hizo el 13 de abril. ¿Por qué? Porque no nada más las televisoras, nosotros que asumimos una responsabilidad como comunicadores populares, sino que fue el motorizado, el chichero, la ama de casa. En la medida de que el pueblo, con su conciencia, se hace sujeto político, en esa misma medida el pueblo necesita comunicar por sí mismo. El primero que lo va a decir es un medio comunitario, porque el medio comunitario nació de la necesidad de decir la verdad, de mostrar la verdad y de tener voz. Yo hacía trabajo social dentro de mi comunidad y por este trabajo social nos incorporamos muchas personas en la discusión de la televisión que queríamos ver. Pues se hizo la propuesta de hacer una televisora liberadora, socialista, comunitaria, donde participe la comunidad. Y comienza una explosión de medios comunitarios, alternativos, radio, televisora, periódico, internet, infinidad de expresiones comunicacionales que hacen que hoy Venezuela tenga una diversidad muy grande en la comunicación. Cantidad de consejos comunales, organizaciones campesinas, organizaciones de mujeres se han apoderado de medios de comunicación. Ahorita hay 37 televisoras comunitarias, radios hay como 400, hay impresos, hay muralistas y aquí el Estado los apoya. Las comunidades, gracias a lo que son los infocentros, hay personal capacitado para enseñarlos a ellos a elaborar sus periódicos. Y eso ha tenido mucho auge y por eso es que nosotros vemos todo esto. Ahora las comunidades son las que están escribiendo. Es algo distinto, pues, una manera de que las comunidades también asuman su responsabilidad comunicacional. Mira, te siguen manipulando, su mentira promocionando, tergiversa la verdad. ¿Los medios reflejan a la sociedad o es la sociedad la que refleja a los medios? Esa es una relación dinámica y en muchos casos dialéctica, la que hay entre los medios de comunicación y la sociedad. Pero en este caso, ¿qué queremos ver de nosotros mismos en los medios de comunicación? Yo creo que es una pregunta que se puede responder ampliamente con las regulaciones que hay en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Popularmente conocida como la Ley Resorte, es un instrumento jurídico que aprobó la Asamblea Nacional para normar el trabajo y lo que hacen los medios de comunicación. Porque el efecto nocivo que pueda producir un ejercicio periodístico tergiversado, manipulado en el seno de la sociedad son seriamente graves y preocupantes. La ley Resorte tiene 30 artículos, 31, 32. Un solo artículo era importante. Todo lo demás son profesiones de fe, declaraciones de principios, cosas con las que todo el mundo está de acuerdo. Ese artículo de la ley Resorte busca precisamente sancionar esos abusos que se cometen valiéndose de una concesión que se le entrega a un privado del espacio público que conforma el espacio radioeléctrico para utilizarlo en contra de la población, en contra del pueblo mismo, como ha ocurrido en Venezuela en la historia reciente. El caso específico de Globovisión es muy claro. Es decir, Globovisión es un canal de oposición, no es un canal de noticias objetivo, imparcial, etcétera, sino que tiene una postura, de manera que selecciona sus contenidos. Globovisión es un caso muy particular, ¿no? Porque Globovisión no es un medio de comunicación, Globovisión es un medio de propaganda política a favor de una facción política del país. Globovisión es el reflejo de que la libertad de expresión en Venezuela está bastante complicada y enredada. Nosotros fuimos multados por informar, pero por informar y ponerle el micrófono a quienes estaban más débiles en la situación del rodeo. Entonces, ¿cómo dicen que Globovisión exageró? Si Globovisión está en los medios de comunicaciones,
primeros que nos ampararon fueron Globovisión y que viva Globovisión. Es falso el ropaje, la máscara que se pone Globovisión de que ellos fueron multados por informar. No, ellos fueron multados por llamar una vez más a la desestabilización, por violar una vez más las leyes del país, por utilizar una vez más el espacio público, que es de todos, en contra de este pueblo. Y de allí la multa que nos hicieron, la que ya todos conocen, por más de $2 millones, que fuimos multados por informar los hechos del rodeo. Tú informas cuando tú pasas un hecho determinado, puede ser violento o no, para que la gente se entere. Pero cuando tú ese hecho lo repites 200 veces, tú no estás informando. Tú buscas provocar un efecto en la conducta social, en el comportamiento. Eso es información dirigida. Bueno, esos mismos señores son los que acusan de que desde la Revolución Bolivariana se ha desatado una violencia contra sus periodistas. Muchachas golpeadas, vejadas, escupidas, bañadas de orina, equipos rotos, destruidos. Nosotros hemos vivido eso. Nosotros no lo queremos para ningún colega, ni para ningún venezolano. Pero no los agredía por considerar que estaban en contra de la revolución, no, los agredía porque la gente que participaba en la revolución, el pueblo, los chavistas, eran insultados, pero insultados descarada e misericordiamente por los medios de comunicación. Son medios que van a ocultar los beneficios de esta revolución, que van a ocultar lo que está pasando en el país a favor del presidente y que cada día más van a tratar de argumentar de que este gobierno no está haciendo lo que quería hacer. Las misiones, por ejemplo, fueron extraordinarias como un paso hacia tener la gente unos extraordinarios trabajos, asegurados sus ingresos, asegurado su vivienda, su salud, su educación. Pero lamentablemente las misiones se han convertido en un chantaje político. En Venezuela hoy tú consigues alimento subsidiado por el Estado y los niveles de nutrición, de valores nutricionales que ingiere nuestra población se ha multiplicado considerablemente. Que tú pases una matrícula en lo que es educación universitaria de 500.000 jóvenes a 2.600.000, mira, eso afecta a quienes han hecho de la educación un negocio. Visibilizar esos avances significa admitir que el gobierno del presidente Chávez está avanzando en darle respuesta a la población. Bueno, porque a ella no le convienen. Por lo menos Globovisión dice cosas que al contrario de lo que está pasando. Si el presidente inauguró por lo menos no sé cuántas casas, eso es mentira, eso son 5 casas, esto y el otro, pero nosotros sabemos que sí y lo estamos viendo. Están pasando una serie de cosas que facilitan la vida a las mayorías nacionales, y el capitalismo con sus medios de comunicación lo van a estar negando constantemente, y esa es una realidad. Por mucho que uno se empeñe, esos medios no van a cambiar. Y por supuesto ese modelo de país justo, igualitario, solidario, inclusivo, no le interesan a estos medios de comunicación social cuyos valores son absolutamente distintos. Los medios privados siguen ocupando un espacio dominante en el espectro mediático nacional, pero ya no son los únicos actores, a diferencia de antes. Ahora están obligados a compartir el espacio con el sujeto público, bien sea el Estado o bien sea el pueblo organizado. En todo caso somos eso, unos testigos diarios del desarrollo de la historia de los pueblos. Yo creo que nunca me he sentido tan libre para ejercer mi profesión y para expresar mis posiciones políticas, ideológicas, como hoy en Venezuela. Ese aprendizaje que ya está hecho, el aprendizaje de que la democracia importa, son cosas que han quedado, quizás, y del legado de Chávez, lo único central que puede quedar es que hizo de la pobreza, la sacó debajo de la mesa y la colocó encima de ella. Vamos por un camino muy especial, un camino donde se hacen las cosas gigantescas, sin mucho alaraca, sin mucho ruido, pero se hacen. Ellos tienen el reloj, nosotros tenemos el tiempo.
Más